Muy buenas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han incluido comentarios en los vídeos de esta lista de publicación, de esta lista de YouTube, ¿no? Y quiero agradecerles por su contribución, porque todos esos comentarios, de verdad, sinceramente, me ayudan mucho a mí a detectar pues las carencias que tienen mis explicaciones, y además me dan la oportunidad de completar esas explicaciones y esas exposiciones, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de este agradecimiento, el objetivo de este vídeo pues es anunciar la aparición de este libro que tienen ustedes ahí en su pantalla, del que soy autor, que se titula La filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos, y que está publicado por la Universidad de Oviedo. Este libro es el compromiso que yo adquirí en el primer vídeo de esta lista, de que los comentarios que iba a hacer en esta lista de YouTube a la filosofía de Gustavo Bueno iban a quedar publicados en un libro. Bueno, pues aquí está el libro. El libro consta de 291 páginas, es un libro editado en offset, o sea, no es una edición digital, es un libro editado por los procedimientos, diríamos, tradicionales. No, es un libro sin fotos, solo texto, y vale 20 euros en la edición de papel y 4,75 euros en la edición digital. La edición digital se puede encontrar en una página de la cual dejo el enlace en este vídeo, y la edición de papel pues se puede encargar en las librerías porque está sujeta a la distribución normal de los libros de papel, ¿no? Es un libro que está incluido en una colección de la Universidad de Oviedo que se titula Investigación en Humanidades, que es una colección que tiene un sello de calidad en ediciones académicas que está avalado por varias agencias de estas de calificación, etc. El diseño de todos los libros de la colección es común, de todos los volúmenes, el tamaño, la maquetación, los colores de la portada, etcétera, etcétera. Todas las ediciones de esta colección son muy cuidadas, y esta también está muy bien hecha. Y quiero aprovechar precisamente también para agradecer a todo el personal del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, empezando por su director, que es Marcos Loredo Colunga, porque han hecho un magnífico trabajo. Es un equipo muy bueno, con auténtica pasión por los libros y por el logro de que el producto sea perfecto, excelente. Es un equipo muy exigente, pero a la vez con el que da gusto trabajar. Y yo particularmente presento este libro como mi aportación personal a la conmemoración del centenario del nacimiento de Bueno, que, como se sabe, se cumple en este año de 2024, puesto que Bueno nació en 1924 precisamente, ¿no? Vale, ahora, por lo que se refiere a los contenidos del libro, lo que sí tengo que decir es que a día de hoy este es el único libro que existe que esté compuesto por una serie de comentarios críticos a la filosofía de Gustavo Bueno. Existen muchos trabajos exponiendo la filosofía de Gustavo Bueno, aplicándola al análisis de cuestiones muy diversas y muy concretas, muchísima bibliografía de muchísima calidad, pero no existe ningún libro de comentarios críticos a su filosofía, y este es el primero. Y yo creo que es importante resaltarlo, porque cuando un autor, como en este caso Gustavo Bueno, genera libros enteros, un libro de 300 páginas de comentarios a su obra, pues eso es también un indicio pues de la importancia de su obra, de la importancia de su sistema, de su complejidad, etcétera, etcétera. El libro tiene una estructura muy sencilla, consta de una introducción y de 18 capítulos y de un breve epílogo al final. La introducción y los 18 capítulos se corresponden aproximadamente con los comentarios que yo vine haciendo en esta lista de YouTube, de modo que el vídeo y los vídeos y el libro se complementan uno con el otro. Pero vamos, en cualquier caso, en el libro están las cosas expuestas con más detenimiento, están expuestas con más precisión, con más cuidado, con todas las referencias bibliográficas de todo lo que se menciona, de todo lo que se cita,
Y por eso, pues para los que quieran profundizar o sencillamente repasar las cuestiones que yo he tratado en los vídeos, pues este libro pues puede ser, yo creo, de mucha utilidad. Y en el ámbito académico pues es la referencia para citar estas cuestiones, puesto que es un libro pues que se pueden citar las páginas, etcétera. Es más cómodo que citar los vídeos, ¿no? Como ya visteis en los vídeos, pues y en el libro es lo mismo, porque el contenido, como digo, es el mismo, pero hecho de una manera pues más detenida y más cuidada. Pero vamos, lo que se comentan son ciertos aspectos de la filosofía de Gustavo Bueno y ciertos aspectos que se consideran mejorables y se proponen alternativas, las alternativas que a mi juicio contribuyen a hacer que el materialismo filosófico pues eso sea una filosofía mejor, se mejore, sea más sólida, sea más potente. O sea que son comentarios que son críticos, pero están desarrollados desde el materialismo filosófico y intentando pues mejorar y perfeccionar el sistema y, y ese es el objetivo que tienen y la intención que tienen, como han podido ver en los vídeos y como comprobarán también en el texto. En todos los capítulos pues, del libro pues yo he intentado ser muy claro, evitar toda retórica, ir directamente al núcleo de los asuntos que se quieren discutir, proponer alternativas a las ideas que critico y valorar por qué esas alternativas son mejores, dar argumentos para defender que esas alternativas propuestas pues tienen ventajas o son más potentes o son más materialistas o tienen algún tipo de virtualidad que las hace más propias del materialismo y que las que defiende Bueno, ¿no? Bueno, el libro se va a presentar, aprovecho también para hablar de las presentaciones del libro, ¿no? El libro se va a presentar en primer lugar en la Fundación Gustavo Bueno el próximo día 4 de marzo, que es un lunes, en una de las lecciones semanales de esas de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de la EFO. Bueno, pues el lunes día 4 de marzo. Y van a comentar el libro Tomás García y Marcelino Suárez, Ardura. Y también asistiré yo mismo, como es obligado, y bueno, pues y por supuesto el público que quiera asistir está invitado y está invitado también a participar y a comentar el libro, ¿no? Luego hay otra presentación programada, otras dos presentaciones programadas para el jueves 21 de marzo a las 19:30 en el Ateneo Riojano de Logroño. Y el sábado 23, es decir, 2 días después, a las 13, habrá también, a las 13 horas habrá una presentación más informal y más breve en el Café Bretón, también de Logroño. En estos dos actos los presentadores van a ser los profesores Pedro Santana y el profesor Íñigo Ongay. Y luego hay otra tercera presentación que está pendiente de fecha, que se hará en el Centro Riojano de Madrid, en una de las sesiones de los diálogos filosóficos que organiza Carlos Madrid. Y en este caso el presentador será Carlos Madrid. Pero esta todavía no tiene fecha porque, bueno, pues depende de la programación y de los cambios que puedan surgir en la programación y de la programación del año que viene. Esas son las tres presentaciones en este momento, a día de hoy, de las que puedo yo informar. Pues nada, esto es todo. Este vídeo es solamente para comentar que ha salido el libro, que se puede comprar por la red en digital y en las librerías en papel. Les animo mucho a leer el libro, les animo mucho a seguir estas presentaciones, porque concretamente la de la EFO y la de Madrid, pues seguramente que aparecen en vídeos también. Les animo mucho también a reseñar el libro, si lo quieren reseñar, y hacer todos los comentarios, porque la filosofía es una actividad fundamentalmente dialéctica, dialógica, y no vale de nada que alguien escriba una cosa y que no tenga
discusión o réplica o polémica. Precisamente es en esa discusión y en esas réplicas y en esas polémicas donde se perfeccionan los argumentos, yo particularmente los míos, y donde se rectifican si hace falta y donde cada uno puede hacerse un juicio de cuáles son los argumentos que tienen más o menos peso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, una vez más, les doy muchas gracias por su atención.